El último domingo que estuve con ustedes, veíamos el clamor del profeta Ezequiel, y por qué no decirlo, era el clamor del Espíritu de Dios. En Ezequiel 20:49, el profeta decía, y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere este parábolas? En otras palabras, el clamor del Espíritu en Ezequiel era, Señor, después de oír tu palabra, ellos dicen que todo lo que dije son puras parábolas, puras historias. Ellos creen que es ciencia ficción, ellos no creen en lo que oyen. Esa era la condición del pueblo de Dios en cautiverio. Y es la misma condición del pueblo de Dios hoy. El mismo pueblo que se llama hijos de Dios, cuando oyen la voz de Dios, dicen lo mismo, es una parábola. No, lo que oímos, lo que Dios quiere decir es otra cosa. Pero decíamos, eso debido al clamor que Jesús hizo por su pueblo Israel en Mateo 23:37. El Señor decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Y ahí expresa su anhelo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No solo fue una vez que el Señor quiso juntar a su pueblo, a sus hijos, sino que dice, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y todas las veces, cada vez que yo los llamaba a reunirse, a congregarse, nunca quisiste. Nunca quisiste. Y decíamos que uno de los misterios que hay cuando nos congregamos es que en la reunión de los santos hay paz, sobre todo cuando su presencia es una realidad. Y leíamos cuando el Señor apareció en Galilea a sus discípulos después de la resurrección, cuando Él aparecía en medio de ellos, el Señor les decía, paz a vosotros. Él trae paz, su presencia trae paz. Y si hay paz, hay gozo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Amén. Entonces, ¿dónde sus hijos encuentran paz? Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Y el Señor quería darle esa paz, ese gozo a sus hijos, congregándolos, pero ellos no quisieron. Y algo que decíamos que es muy precioso, es ver a las gallinas cuando va a ser las 7 de la noche, la hora de reposo, la 7ª hora. La gallina empieza a caraquear y los pollitos andan por ahí picoteando, pero cuando oyen el clamor de la gallina, los pollos dejan de hacer lo que están haciendo y salen corriendo a juntarse con su mamá gallina. Y es tan bonito ver cómo la gallina extiende sus alas y va entrando pollito por pollito. Y cuando ha entrado el último, ella se echa y baja sus alas y no se oye ni un pío más.
solo paz. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas cuando decidimos congregarnos. Ahora, en Apocalipsis 3, versículo 20, el Señor le decía a la iglesia de la Odisea, la iglesia que es una figura de la iglesia postrera, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una invitación para la iglesia a cenar con él, a tener comunión con él. Él está a la puerta ahí llamándonos. Si alguno oye mi voz, abra su puerta, su corazón. Y me gusta lo que sigue después, dice: y entraré a su casa. Dice: y entraré a él. Aleluya. Tremendo, ¿no? Si abrimos nuestro corazón, él entrará en nosotros y cenará con nosotros y nosotros con él. ¿Qué significa eso? Lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Somos llamados no solo a huir del infierno, sino que somos llamados primeramente a tener comunión con Jesús. Y no solo en forma personal, él y yo, sino en forma grupal. Cuando nos congregamos, cuando nos reunimos. Mateo capítulo 18, verso 20. Son pasajes muy conocidos y leídos por nosotros. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Para estar congregados se necesitan 2 o 3. Una pareja sin hijos y una pareja con hijos. Ya, 3. Y si hay 2 congregados, él dice: ahí estoy yo en medio de ellos. En medio de ellos. El Señor no está preocupado en iglesias, en mega iglesias, en 1000 personas, 2000, 3000, 5000. Él dice: donde haya 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Juan capítulo 20, 19. Aquí vemos la primera reunión de los discípulos. En Galilea. Y dice: y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, porque ese es el propósito de estar congregados, que el Señor Jesús venga y tenga comunión con nosotros, amén. Ese es el propósito.
ven Señor Jesús. Y dice, y puesto en medio le dijo, paz a vosotros, lo que hablábamos. Él quiere darnos paz. ¡Qué bendición! Una semana después, Juan 20:26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Él quiere darnos paz. Y esa paz se encuentra cuando estamos congregados. Por eso es importante reunirnos. Porque Él quiere impartirnos de su paz. Mientras no estamos reunidos, estamos ahí temerosos, miedosos. Y venimos a la reunión con miedo, como los discípulos se reunían a puerta cerrada, con miedo. Nosotros con miedo al virus. Imagínense. Un virus que es pero tan pequeño que necesitamos, ¿cómo se llaman? Microscopios para verlo. Y una cosita tan chiquita nos tiene con miedo y nos tiene ahí que no podemos reunirnos por temor al virus. Pero cuando nos reunimos, Él dice paz. Amén. Ahora Él, vemos que dice, y se puso en medio. Cada vez, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio. Cuando se reunieron los discípulos, ahí está en medio. ¿Por qué? ¿Por casualidad dice eso? No. Hebreos 2:12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Esa palabra en medio tiene que ver con alabanza, con adoración. Y cuando estamos reunidos y alabamos al Señor, le ministramos, le damos una ofrenda de amor, fruto de labios que confiesen su nombre. A la medida que le adoramos, en esa medida, su paz es impartida a nosotros. Si no alabamos al Señor, no va a haber paz en nosotros. Vamos a salir tan angustiados como cuando entramos. Pero si alabamos al Señor, si Él está en medio, y Él en la alabanza, el propósito es que sea Él quien adore al Padre. Si llegamos a ese nivel, entonces tendremos paz, hermanos. Amén. En Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Aquí instituyó la Pascua a la salida de Israel de Egipto. Y Él los congregó. Eso fue lo primero que Él hizo, antes que salieran de Egipto. Dice versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel. El Señor ve a sus hijos como una sola congregación. Sí, Él nos conoce a cada uno, pero como hemos dicho, Él no quiere llaneros solitarios. Él ve a sus hijos como una sola congregación. Y dice, hablad a
toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer. Perdonen, pero es la garganta, no tiene que ver con COVID. Ya el COVID me dio hace como 6 meses, así que tranquilos. Y he estado bien hasta ahorita. Pero dice: conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Me gusta que dice, lo primero que hizo fue congregarlos por familias de los padres. Se reunió, él los reunió, son iglesias locales. Y dice familias de los padres. O sea, eran congregaciones con cobertura. Cada familia tenía un padre, un pastor. Y si no era parte de una familia con padre, tenía que, o no entraba, o tenía que unirse a un vecino que sí tuviera cobertura. Pero lo reunió. Porque, hermanos, como veremos, todo lo que el Señor hizo cada vez que Él descendía y bendecía a su pueblo, lo hacía cuando su pueblo estaba congregado. Amén. Nunca hizo nada si el pueblo del Señor no estaba congregado. Ahora, vayamos a Lucas 14. Perdón. Lucas 14, versículo 15. Aquí el Señor está sentado a la mesa y dice, mientras Él estaba a la mesa, un hombre dijo, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Era un judío y le decía, Señor, bienaventurado el que participe en la cena en el reino de Dios. Porque, hermanos, los judíos creían que solo por ser simplemente hijos de Abraham, ellos calificaban para ser invitados a la fiesta de las bodas. Amén. Y de la misma manera, hoy los cristianos creen que solamente por ser salvos ya califican para estar en la cena del Cordero, porque esa era la doctrina de los judíos y es la doctrina de hoy del pueblo de Dios. El rapto viene y nos vamos a las bodas del Cordero. ¿Y qué se necesita? Solo ser salvo. Ellos decían, todos nosotros, el pueblo judío, vamos a participar de la mesa en el reino de Dios, porque somos hijos de Abraham. Pero el Señor, Él va a corregir su doctrina. Y dice en el versículo 16, entonces, al oír la doctrina de ese judío, entonces Jesús le dijo, un hombre
hizo una gran cena y convidó a muchos invitados. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Otro dijo: y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Puras excusas. Uno iba a probar las yuntas de bueyes en la noche. El otro compró una hacienda que no había visto y en la noche iba a irla a ver. Puras excusas. Y dice, y versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Primero, esa cena que hizo ese hombre no fue a unas cuantas, sino a muchos. Y todos empezaron a poner excusas. Y dice en el verso 21, la parte B: entonces, enojado, el padre de familia. Hermanos, si queremos enojar a nuestro Dios, pongamos excusas para no congregarnos. Si queremos enojar al Señor, empecemos a darle excusas. Ay, es que hoy tengo mucha ropa para lavar y si no lavo ahora ya no voy a lavar. Bueno, dígale al Señor, tal vez Él le da permiso de no congregarse por eso. O quizás empiece a decir: no, es que hoy no podemos porque el niño tiene muchas tareas y si no estoy yo con él haciéndolas, ya no las va a hacer. Bueno, dígale al Señor, tal vez le da permiso. Pero por lo que vemos y leemos, lo enojaron. Y veamos, aún en lo natural, ¿por qué se enojaba? Por lo general, hermanos, cuando alguien hacía una cena, unas semanas antes enviaba la invitación a los convidados. Y ellos veían invitaciones: sí voy a ir, sí voy a ir. Entonces al padre le servía eso para saber cuánta comida iba a preparar, cuántos invitados iban a llegar, cuántas mesas, cuántas sillas, cuántos meseros. Bueno, toda la logística dependía de la gente que confirmó. Y cuando llegaba el día de la cena, cuando ya estaba todo listo, todo hecho, entonces mandaba a llamarlos, a decirles: vengan ya que todo está listo, ahorita vamos a comer. Y empezaban a excusarse. Imagínense todo el gasto que el padre había hecho, toda la comida que había hecho, para que dijéramos: no será la última comida, así que otro día. Entonces se enojó. Y lo mismo sucede cuando nos congregamos. Él ha preparado todo para cada reunión
de sus hijos. Pero sus hijos empiezan a poner excusas. Entonces, leemos en el versículo 21. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¡Qué tremendo! Cuando vio que los convidados no querían ir a la cena a tener comunión con él. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os quise reunir? Entonces mandó a los siervos a traer a los cojos, a los mancos, a los pobres, para que llegaran a la cena. Hermanos, los mancos, los cojos, los ciegos, los sordos, según la ley de Moisés, ellos no podían entrar al templo ni al tabernáculo porque tenían discapacidades en su cuerpo. Solo los perfectos podían entrar al templo. Pero ahora el padre de la familia, él llama a los indignos a que vengan a las cenas. Porque, hermanos, eso va a suceder en estos postreros tiempos. Dios derramará su gracia sobre aquellos que se sienten indignos, personas que no quieren congregarse, no porque no lo anhelen, sino porque ¿qué van a decir? Porque soy indigno, porque no merezco congregarme, porque soy pecador, porque tengo debilidades. Pero el Señor al final dice: tráiganme a los cojos y a los mancos, a los sordos. Los indignos serán dignos y los dignos serán indignos. El Señor va a derramar su gracia sobre aquellos pobres en espíritu, sobre los ciegos y los sordos, los débiles, aquellos que luchan por su pecado. Señor, líbrame. Señor, cámbiame. Mira que soy cojo. Mira, Señor, que soy ciego. Esos necesitados, esos que eran desechados, ir por la ciudad y traerlos. Me gusta lo que aquí el Señor dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Las ciudades son iglesias locales, amén. Y Él dice: ve por las iglesias y trae a los indignos a las bodas del Cordero, a la gran cena que el Padre ha preparado. ¡Qué misericordia, hermanos! ¡Qué misericordia! Conozco gente, cristianos, que me han dicho: hermano, yo no voy a las reuniones porque no soy digno. Usted me conoce y sabe mi debilidad y he peleado con esa debilidad, le he rogado al Señor y estoy luchando. Y me lo dicen con lágrimas:
el Señor dice: ve por los débiles, por esos pobres, porque ellos serán dignos de comer conmigo a la mesa. Amén. Cuando pienso en ellos, pienso en los discípulos. Cuando Jesús fue a la cruz, dice que todos se apartaron, todos se alejaron, lo dejaron solo. Y el mero de los discípulos, Pedro, que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, no solo lo dejó solo, sino que lo negó y lo maldijo antes que cantar el gallo. Ahora imagínense, después de fallar de ese modo, Pedro, ¿cómo se sentía? ¿Ustedes creen que él iba a tener ganas de ir a Galilea a reunirse? No, por supuesto que no. Él estaría apenado, avergonzado. Creo capaz que él ya ni dejó que le dijeran Pedro, sino Simón, porque no era digno de ser llamado Pedro. Él volvió a su nombre original. Y lo próximo que vemos de Pedro es que agarró lo que había dejado, las redes. Agarró las redes y se fue a pescar. Qué desanimado estaba él. Yo creo que él deseaba morirse. Pero pensándolo bien, no, porque pensaba que se iba a ir al infierno. Entonces no quería morirse, pero quería desaparecer. Quería desaparecer. Pero cuando las mujeres llegaron al sepulcro, solo encontraron a un ángel en el sepulcro. Y les dijo a las mujeres: id y decirle a los discípulos, Marcos 16:7, id y decirle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ahora, hermanos, pensemos cuando estas mujeres llegaron donde ellos, todos le habían abandonado. Y dijo el Señor, el ángel nos dijo que les dijéramos que se fueran a Galilea, donde Él les dijo que se congregaran y que lo esperen allí, porque Él va a llegar allí, ahí va a encontrarlos. Y todos se llenaron de gozo. Yo me imagino a Pedro allí: yo no voy, esto solo lo dejaron, pero yo lo maldije, yo lo negué. En eso una de las mujeres le dice: y algo más, y dijo: Pedro, que no faltes. No le dijo Simón, sino que Pedro, sobre todo dijo que te dijéramos a ti. Yo me imagino el gozo en el corazón de Pedro. ¿Qué? ¿Que me dijeran a mí? Sí, Pedro. Y no le dijo Simón: no, Pedro, porque seguís siendo la roca, seguís siendo Pedro, el pescador de hombres. Yo me imagino el gozo que había en Pedro. Y es lo mismo que el Señor va a hacer en estos tiempos. Él va a traer a los pobres, a los necesitados, a los ciegos, a los sordos, a los indignos, que
¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ya viste quién vino ahora? ¿Y será que lo saludamos? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que tuvo a los demás como superiores. Vamos a regocijarnos cuando veamos a los cojos y a los ciegos regresar, congregarse. Oh, qué bendición será, hermanos. Amén. Qué bendición. Pero regresaron los siervos y le dijeron: Señor, todavía hay espacio, todavía hay espacio. Entonces el Señor les dijo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Hoy sí, era una obra evangelística. Hoy ya no iban a entrar por las ciudades, hoy iban a ir fuera de la ciudad. Y van a traer a muchos que hoy son impíos, a muchos que niegan a Jesús como su Señor, que no lo quieren recibir. Pero el Señor va a derramar su gracia y va a mandarnos a pescar. Y va a haber buena pesca, hermanos. Amén. Si una cosa les digo, en el nombre del Señor, si somos poquitos, no nos preocupemos, porque pronto ya no vamos a caber aquí. No vamos a caber. Y vamos a tener que movernos. Eso le sucedió a Abraham. Tú eres Abraham, pero hoy te llamarás Abraham, padre de multitudes. Y no tenía pero ni un hijo, porque él llama lo que no es como si fuese. Amén. Imagínense cuando Abraham llegaba a un lugar: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Abraham. ¡Wow! ¿Y cuántos hijos tienes? Porque era como decir: ¿cómo te llamas? Pues padre de multitudes. ¡Wow! ¿Y cuántos hijos tienes? Pues todavía no tengo. Cuando hablo con pastores, la primera pregunta que le hacen a uno es: ¿y cuántos miembros tienes? Bueno, pues tengo 3 congregaciones. ¿De veras? Sí. Los que vienen, los que se van y los que se quedan. Así sucede. Pero hermanos, volviendo a Mateo 23, 37, y vamos a regresar a Lucas. Cuando el Señor decía: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Hay otra virtud en la mamá gallina, y es que cuando la mamá gallina durante el día ve una ave rapaz arriba de ella y los pollitos andan por ahí y la ave rapaz está buscando a su víctima, la gallina empieza a cacaraquear otra vez y los pollitos inmediatamente saben
que es su mamá, y salen corriendo. Levanta sus alas, los pollitos entran y vuelve a echarse. ¿Por qué? Porque la madre cubre a sus pollos. Amén. Si uno no obedece a la madre al llamado de congregarse, es presa. Es una víctima de la ave de presa. Pero si ella obedece y se reúne bajo las alas de su madre, ella es protegida. Congregarnos es también protección para nosotros espiritualmente. Amén. No es solo por congregarnos. El Señor nos quiere proteger de espíritus inmundos, demonios. Y cuando nos congregamos, somos guardados también. Pero bien, cuando el Padre llenó la casa, dice en el versículo 24, dijo el padre de familia: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi mesa. Amén. Ninguno. Solo los pobres, los mancos y los cojos serán dignos de estar en la mesa del Señor. Ahora, ahí en Mateo 23:37, cuando el Señor dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? El versículo 38, Él dice el juicio para ese pueblo que no quiso congregarse. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa será dejada desierta. Una característica de los desiertos es un lugar donde diríamos que no hay vida, pero sí hay escorpiones, culebras, otros espíritus inmundos. Y es exactamente lo que el Señor hace. Él los deja desiertos porque Él aparta su presencia de nosotros y nos deja a merced de espíritus inmundos o demonios para que nos atormenten, o sea, las aves de presa. Amén. Los solitarios, tarde o temprano, van a salir de los caminos de Dios, tarde o temprano. Salmo 68:6, dice el salmista, Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Aleluya. Él hace habitar en familia a los desamparados. ¿Quiénes son los desamparados? Los cojos, los ciegos, los mancos. A esos se los recoge y los establece en la familia de Dios. Y dice: saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes avistan en tierra seca. Sin la presencia de Dios, sin la presencia de Dios, hermanos, si no nos congregamos, tarde o temprano vamos a perder la gracia. Y
abandonaremos al Señor mismo. Salmo 68, 5, ahí. Él dice, ¿quiénes son los solitarios, los desamparados? También. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Por supuesto, Él va a protegerlos. Él no nos va a dejar a ellos sin familia. Él va a establecerlos una vez más. Entonces, cualquiera que no responde al llamado de su mamá gallina a congregarse, tarde o temprano va a abandonar los caminos de Dios y seguro va a morir espiritualmente. Dejar de congregarnos, oigan hermanos, es la primera etapa de la desvinculación de la iglesia. Casi siempre alguien que ya no quiere congregarse dice, aunque no asisto a la iglesia, mantengo mi fe en Dios. No necesito ir a la iglesia para seguir siendo fiel. Tengo firmes mis convicciones. Soy inmovible. Pero 5 años después, él ya no suele hablar así. Frecuentemente, esas personas no quieren saber nada de Dios ni del Evangelio. La autosuficiencia y el orgullo se convierte poco a poco en incredulidad. En teoría es cierto, la persona tiene razón, Cristo es suficiente, en Él estamos completos, su palabra es la que nos alimenta. Y Juan, el apóstol, dice que no necesitamos que nadie nos enseñe porque tenemos el Espíritu Santo y su unción. Pero la práctica demuestra lo mucho que necesitamos los unos a los otros y lo peligroso que es cortar los vínculos fraternales. Sí, Cristo es suficiente. El problema es que Cristo es un cuerpo de muchos miembros, siendo Él la cabeza. Amén. Y si yo me desligo del cuerpo de Cristo, me desligo del mismo Cristo. Ahora, el padre de familia dijo, ninguno de los que fueron convidados gustará mi cena. Eso es algo muy triste. Es el juicio de Dios. En otras palabras, nadie que tenga en poco la invitación a congregarse va a participar de las cenas de las bodas del Cordero. Olvídense de participar en el rapto, menos de las bodas. Si no amamos congregarnos con el Señor y los hermanos hoy, tampoco cabremos en la congregación de las bodas. Imagínense, hermanos, un solitario que no se congrega y de repente va a las bodas, se va a sentar a la mesa, y mi pregunta es, ¿con quién va a hablar? ¿Y de qué va a hablar? ¿Usted ha ido a algún lugar, a alguna cena donde usted no conoce a nadie y se ha sentado ahí como que es pollito comprado? Solo le toca las del chinito, milal, milal, milal. ¿Por qué? Porque no tiene con nadie con quien hablar. No conoce a nadie. Eso no va a suceder en el reino. Qué lindo va a ser sentarnos a la mesa y ver a un hermano, qué bendición, ya vamos a hablar, yo sé, tenemos mucho que decir. Y el otro, qué bendición, hermano, ya me va a contar su testimonio. Y ahí hablando. Pero hay uno que está ahí, solo viendo. Y alguien dice, ¿qué tal, hermano? Gusto ver.
Nadie lo conoce. Eso no va a pasar. Olvídense, eso no va a pasar en el reino. Meses más tarde el Señor dio otra parábola. Mateo 22, versículo 1. Ya vamos a terminar, hermanos. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, como la que el padre está preparando para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermanos, lo que sembremos hoy, lo cosecharemos en la eternidad. Si hoy no rechazamos la invitación al congregarnos, lo mismo va a suceder en el reino de Dios. Él no va a invitarnos, no seremos convidados. Y dice, versículo 7, al oírlo el rey, otra vez, se enojó. Hermanos, al Señor no le cae en gracia que dejemos de congregarnos. Se enojó y viendo sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué? Porque no anhelaban las bodas. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, había una costumbre en ese tiempo: a todos que llegaban a la cena, al entrar, les daban una vestimenta real, una vestimenta, y podía entrar a las bodas. Nadie podía entrar a la boda si no tenía la vestimenta. Y ese hombre, que yo, el padre de la familia, se había colado. ¿Cuántos saben que siempre hay más de un colado en las fiestas? Entonces, pero no tenía la ropa de la cena y fue echado. Y por último, hermanos, después de haber dado esa parábola, Él tiene la última cena con sus discípulos. Y dice en Lucas 22, 14. Cuando era la hora. Dios tiene una hora, hermanos. Dios tiene una hora. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotras esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Me llama la atención lo que el Señor dice: cuánto he
deseado comer con vosotros esta Pascua. Hermanos, el Señor anhela cenar con nosotros. Y aquellos que estarán en las bodas son aquellos que anhelan, como el Señor mismo, ese momento, esa reunión en las bodas del Cordero. Pero ¿cómo sabe si anhelamos esas bodas? Demostrémoselo siendo fieles, congregándonos. Él está a la puerta y llama. Él anhela encontrarnos en cada reunión de iglesia. Hermanos, Él lo anhela. Él no se aguanta las ganas de vernos y estar ahí en medio de nosotros y ministrarle al Padre. El problema somos nosotros, que no lo anhelamos, que no lo deseamos. Por eso necesitamos congregarnos. Hermanos, cuando sea la visitación del Señor, cuando sea el rapto, no será como lo hemos aprendido en las iglesias, que alguien va a estar en el súper y de repente se fue y dejó la carreta comprados. Otro iba en el carro y chocó porque se fue el motorista. Los aviones caen porque los pilotos son raptados. Y por todo el mundo hay conmoción. Eso no es cierto. Cuando Él venga a traer a su iglesia estará congregada. Hermanos, la doctrina que hemos aprendido en la iglesia evangélica sobre el fin es errada. Y el hermano Marvin no lo confirmó en este seminario que está dando. Estas notas las tenía yo de hace más de 2 semanas, 3 semanas. Lo prediqué la semana pasada en Chalchuapa. O sea, esto no es algo que ahora se me ocurrió, no. Pero la doctrina que hemos aprendido es errada, ya que es una doctrina, la doctrina que la iglesia evangélica predica sobre el fin. Es una doctrina que fue inventada en el año 1500 aproximadamente, y por la Iglesia Católica. Lo que sucedía que en ese tiempo la Iglesia Evangélica decían que el anticristo, el falso profeta, era el Papa. Entonces, era la doctrina. Entonces, la Iglesia Católica se asustó. Y entonces mandó a 2 personas, a 2 jesuitas. Uno se llamaba Francisco Rivera y el otro Alcázar. Y les dijo que hicieran algo para cambiar esa doctrina. Y ellos empezaron a hacer sus tratados, diciendo quién era el anticristo, quién era el falso profeta, que había un rapto, que, bueno, todo, sí hay un rapto, pero no como ellos dicen. Y hubo un libro que ellos escribieron de todo eso, pero con el tiempo ahí quedó el libro, aunque lograron minimizar la doctrina. Pero en el año 1800, 300 años después, por John Darby y Cyrus Scofield, no sé cuántos han oído hablar de la Biblia Scofield, a varios. Bueno, pues él y John Darby encontraron el libro de esa doctrina. Eso fue en 1800. Y la leyeron y se convencieron que era verdadera.
y la empezaron a predicar en la iglesia evangélica hasta el día de hoy. Es una doctrina jesuita, no viene de ningún cristiano, y la iglesia hasta el día de hoy la trae. Pueden preguntar, si tienen hermanos de iglesias evangélicas, díganles que le pregunten a su pastor que quién hizo esa doctrina, de dónde, cuál es el origen, y seguro que no lo saben. Es que eso aprendí en el instituto. Pues pregúntale al maestro del instituto dónde aprendió y no va a saber, pero ustedes sí. Viene de estos dos jesuitas, amén, Rivera y Alcázar, los años 1500. Pero hermanos, delante de Dios es importante congregarnos como iglesia, amén, para poder participar de las cenas de las bodas del Cordero. Pónganse de pie. Aleluya. Aleluya. Oh Jesús, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos. Gracias por el privilegio que nos das. Conocí a una esposa de un pastor. Bueno, no la conocí, supe de ella. Ella tuvo cáncer terminal. Y el deseo que ella tenía se lo dijo a su esposo y a sus hijas. Por favor, cada domingo llévenme a la iglesia, como sea. Pero yo quiero estar en todas las reuniones de iglesia mientras yo viva. Y sus hijas y el esposo fielmente la llevaban. Primero caminando, ella podía caminar, luego en silla de ruedas, hasta que ya no pudo. Pero nunca, hasta el día que murió, se perdió una reunión de iglesia. Que ese anhelo haya en nuestros corazones. Amén. Es la vida de mi alma. Es es la vida mía, es Jesús mi Salvador.